Tengan ustedes un afectuoso saludo. Hoy hablaremos sobre la primera parte de la política agropecuaria ecuatoriana hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025. En este punto es de suma importancia mencionar los objetivos del desarrollo sostenible, un plan de acción a favor de personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer así la paz universal. Empezamos con el capítulo 1, el desafío de insertar la economía agraria ecuatoriana en el contexto internacional. Ecuador, al ser un país pequeño, se vio obligado a abrir su economía al mundo, que se vio expuesto en sí a variaciones en los precios de los productos de exportación en el mercado internacional. Teniendo en cuenta a una agricultura productiva en la costa, dedicada a la exportación, produciendo cacao, banano y café, y en la sierra, una agricultura más para el consumo interno, misma que produce granos, legumbres y frutas. De esto, podemos analizar y mencionar que en el año 1973 Ecuador perdió su fortaleza y su fuerte como productor agrícola para posteriormente cambiar a una explotación petrolera, la misma que hasta hoy en día se mantiene. Años más tarde, en el año 89 y 98, perfeccionó la producción agrícola, llevando así nuevamente a un camino como gran exportador de productos. Partiendo de este breve análisis, se plantearon definir tendencias y desafíos que mejoran la producción. En el punto 1.1, tendencias del sector agrícola a nivel mundial. Estas tendencias se vieron enfocadas en retos futuros para poder así combatir la crisis alimentaria. Es por ello que diversos encuentros mundiales y regionales sobre desarrollo evidenciaron los retos futuros en materia de bienestar, sustentabilidad y equidad, remarcando así la importancia de resolver la pobreza, erradicar el hambre, mejorar la nutrición, proteger los ecosistemas y desarrollar la economía, incluyendo entre otras. Por otro lado, tenemos los desafíos mundiales para el sector agropecuario, que no se basa más en emprender políticas agropecuarias que contribuyan a dinamizar el sector y revertir así los problemas y producir en gran volumen la demanda de alimentos. Como 1.2 tenemos las tendencias de la política agropecuaria a nivel regional. Durante este siglo se identificaron rasgos comunes que han denominado la política agropecuaria. Estos se concentraron básicamente en temas de innovación tecnológica, sanidad e inocuidad, riego, drenaje y financiamiento. Piedal también se basó en el incremento de los gastos de bienes públicos y en servicios agropecuarios, además de que la mayor parte del gasto público fue destinado a subsidios y apoyos directos a la producción. En cuanto a materia monetaria, se basó en los sistemas combinarios de flotación y en materia comercial, en la renovación de las políticas de incentivos y los acuerdos comerciales en cuanto a la agroexportación. ICA se basó principalmente en tres ejes. El primero aumentó los niveles de productividad y competitividad. En este eje se generó y se desarrolló tecnologías para procesos innovadores que incrementarían el rendimiento de los recursos naturales. El segundo eje señaló recomendaciones hacia la política agropecuaria para apoyar la agricultura de la pequeña escala y la agricultura familiar. El tercer eje señaló a las mujeres como principales fuerzas motrices de la economía de los territorios y las responsables del desarrollo, estabilidad y la supervivencia de sus familias. Como 1.3, tenemos las oportunidades y amenazas para el sector agropecuario. Ecuador es el mayor exportador de banano en el mundo, el segundo exportador de camarón y atún y el tercero exportador en flores. Entre los principales productos agropecuarios de exportación en cuanto a materia monetaria,
Tenemos en primera instancia el banano, en segundo lugar el camarón, en tercero las flores, en cuarto el cacao y por último el pescado, atún y otros derivados. Aquí también señalaron las amenazas. Tenemos la alta volatilidad de los precios de los exportables y el cambio climático. 1.4. La política pública agropecuaria ecuatoriana en el marco de la política económica y sectorial en los años del 1964 al 2014, en la década del 60, se impulsaron políticas sectoriales para fortalecer el sector agropecuario, ya que la tierra se convirtió en la base de un sistema institucional que producía extrema desigualdad en la distribución del ingreso. Según el autor, Jordan en el año 2003 mencionó que el agotamiento de las mejoras de tierras del callejón interandino ecuatoriano pasarán a convertirse en deforestaciones masivas y prácticas culturales inadecuadas. Frente a todo esto surgió la necesidad de llevar adelante un proceso de reforma agraria para evitar la presión sobre la tierra. En la década del 70, en el año de 1970, la reforma agraria recibió un fuerte impulso gubernamental a través del decreto 101, donde que se refirió a las tierras de producción de arroz para un bien y un salario. Aquí, según el autor de Maldonado, que la ley de reforma agraria en 1973 fue concebida como la piedra angular de un proceso de redistribución de la tierra y del ingreso, cuando iniciaba la era de la explotación petrolera. En cambio, en la década del 80, en esta década la política sectorial agraria fue abandonada, ya que pasaron por la crisis internacional de las deudas, que afectó al Ecuador, y para enfrentar la dicha crisis se aplicaron las políticas de ajuste estructural. En la década del 90, en este año del 1994, la nueva Ley de Desarrollo Agrario, esta ley promocionó al mercado de tierras en las cuales liberalizó, ¿no?, los precios, el producto y el consumidor. En el 1.4.1 tenemos lo que son las políticas de comercialización en el año 2000 al 2014. Aquí se dividen tanto en internas como externas. En la interna mantuvo la liberación de precios y la autorregulación de los mercados como ejes conductores. Tenían productos estratégicos como fue el banano y la caña de azúcar. Además, también dentro de esta política interna contaban con mesas de concertación, ¿no?, de espacios de diálogo y consejos consultivos, donde que el GATT creó acuerdos ministeriales que existían en comités de diálogo entre autores públicos y privados. Dentro de las políticas de comercialización externa está la política de importaciones de productos sensibles y negociaciones internacionales bilaterales y multilaterales. Bueno, los principales acuerdos ministeriales y resoluciones implementadas en el ámbito comercial en los últimos 5 años, 2010-2014. Bueno, el MAC implementó los principales acuerdos ministeriales para mantener el mínimo de sustentabilidad en la producción. Bueno, aquí se regulan los precios para que no haya una sobreexportación y se mantenga lo que es la calidad alimenticia dentro del país. Cada año se hace una modificación de los acuerdos ministeriales y si no se modifica los precios anteriores, se dejan estos mismos y se coloca la fecha y el número de acuerdo anteriormente. Bueno, los principales acuerdos ministeriales que se han colocado es a la exportación de caña, de cerdo y a la exportación de caña y de cerdo. Para que primeramente el Ecuador tenga su sustentabilidad propia y luego se puede exportar. A continuación.
Bueno, tenemos las políticas de acuicultura y pesca de 2000 a 2014. Bueno, esas políticas se crearon para mantener la sustentabilidad de las zonas pesqueras y de producciones acuícolas, para que no haya una sobreexplotación de las fuentes marítimas y los animales puedan volver a regenerar también su ecosistema. Por ejemplo, hay leyes que se crearon para que las vedas en los cangrejos, en las pescas de tiburón y en el desarrollo pesquero regional, que cada cierta temporada de tiempo deben dejar de pescar para que el ecosistema se recupere. Bueno, la síntesis de políticas agropecuarias de 1964 a 2014. Bueno, esas políticas agropecuarias entre 1980 y 1992 dominaron las políticas agropecuarias implícitas. Eso quiere decir que los grandes productores tenían ventajas sobre los pequeños productores. Todas las políticas estaban hechas a favor de esos productores grandes. En 1992 se llamó la modernización del sector agrícola. Entonces, esto fortaleció lo que es la soberanía de las grandes producciones, y los pequeños productores ya solo comerciaban a niveles locales, no podían exportar. Últimamente, en el año 2006, el MAC bueno, trató de implementar políticas nuevas agropecuarias en que se ayudara a los pequeños productores. Esas políticas se dieron a mediano y largo plazo, con el fin de que las grandes industrias no se lleven todo el mercado y los pequeños productores tengan la oportunidad de crecer también. Muchas gracias. 1.5. La política agropecuaria en el marco actual del sistema de política pública. Bueno, el marco estratégico para revisar las políticas agropecuarias está integrado por los mandatos constitucionales, el Plan Nacional del Buen Vivir, las agendas sectoriales del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, la Agenda para la Transformación Productiva, la nueva propuesta de cambio de matriz productiva nacional formulada entre el 2012 y el 2014, y la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza. En la Constitución de la República del Ecuador existen al menos 11 artículos, los que aluden explícitamente sobre las políticas agropecuarias. Entre ellos están los artículos que se ven a continuación. Esta Constitución está vigente y ha sido creada en el año fue creada en el 2008. El Plan Nacional del Buen Vivir es otra reforma que, bueno, en al menos de sus 4 objetivos nacionales aluden explícitamente a las políticas agropecuarias y sus actores. También otra reforma es el catálogo de políticas del Consejo Sectorial de la Producción, la cual está dividida por ejes. El primer eje es el eje de productividad. Estos ejes están, el MAGAP tiene políticas que son dirigidas hacia ellos y consta de distintas problemáticas, y a estas problemáticas tienen que seguir lineamientos para darle posibles soluciones a estos problemas. El siguiente eje es el eje de innovación productiva, que tiene 2 problemáticas, y asimismo el MAGAP tiene que seguir ciertos lineamientos para darle respectivas soluciones. El siguiente eje es el eje de patrones de consumo, tiene una sola problemática y de igual manera tiene que seguir el MAGAP ciertos lineamientos para darle soluciones respectivas. Y el último eje es el eje de competitividad sistemática y tiene al menos 7 problemáticas y ciertos lineamientos de corrección. La siguiente reforma es la Agenda para la Transformación Productiva, que tiene como objetivo principal contribuir al buen vivir de las familias rurales y de las comunidades. Sus políticas
son las políticas de producción y productividad enfocadas a las mejoras de las semillas, suelos, fertilizantes, entre otros, las políticas ambientales y de biodiversidad que promueven el manejo sustentable de la agricultura, la política de acceso a factores de producción como es la tierra, el agua, el capital y el trabajo, las políticas de comercialización que impulsan los procesos eficientes de producción y la política de investigación, desarrollo e innovación que promueven básicamente el desarrollo de la tecnología y la innovación, la política de salud, sanidad e inocuidad que entrega certificados otorgados por el Ministerio de Coordinación de Producción, Empleo y Competitividad. La siguiente reforma es la nueva propuesta del cambio de matriz productiva para el periodo del 2013 y 2017, la cual tiene implicaciones sobre el modelo de desarrollo. Sus objetivos generales son la reducción de la vulnerabilidad externa en una economía dolarizada, la desinficación del sistema productivo basado en el conocimiento e innovación y la reducción de la heterogeneidad interna, la promoción de la sostenibilidad ambiental y cultural. En la siguiente reforma, dentro de este catálogo están las políticas sectoriales de cadenas productivas, que básicamente son resolver problemas comunes acerca a las cadenas o aquellas que se podrían incluir. Además, está dentro de las pequeñas y las medianas empresas que tienen ciertos objetivos como aprovechar las ventajas comparativas para contribuir ventajas competitivas, como en el sector del cacao, la elaboración del café, la maricultura y los productos lácteos. También reducir la dependencia externa de los sectores manufacturados como los derivados del petróleo, la metalmecánica, las farmacéuticas, el caucho y entre otros. Y además actividades intensivas en conocimiento e innovación con alto potencial de crecimiento, como es el software, los servicios de TIC, la logística y los servicios medioambientales. Por último, está la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, que también está dentro del marco de referencia fundamental de las políticas del Ecuador, que básicamente es su estructura económica y productiva convencional para mantener a toda su población fuera de la pobreza, innovando el aprendizaje, revalorizar el papel de la agricultura familiar y campesina. Se proponen políticas diferenciadas territoriales que amplíen el acceso a las actividades productivas y a generar oportunidades. Por último está el Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralizada, que incluye algunas dimensiones de la política agraria, cuyas competencias están dirigidas hacia gobiernos autónomos descentralizados como los GATS parroquiales, y sus acciones están planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y fomentar la actividad agropecuaria. Como conclusiones, tenemos que el entorno internacional obliga a introducir transformaciones importantes a las políticas agropecuarias nacionales, dando nuevas oportunidades a los mercados internacionales de bienes agrícolas, y ya que es muy prometedor los productos agrícolas del Ecuador. Además, se debe aprovechar este potencial, ya que depende de la orientación de las políticas agrícolas, ya que estas tienen un rol crucial en el combate de la pobreza. Ya otra conclusión es que en el entorno interno, se han generado políticas dirigidas hacia la redistribución de las tierras mediante programas de reforma.
en un esquema de políticas de fomento productivo, ya que desde inicios de los 80 hasta el 2006 promovieron a grandes productores a mejorar sus posibilidades de agroexportación y a estar mejores provistas de recursos. Y gracias con todos, compañeros e ingeniero.